¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre de verdad en la mente de un narcisista cuando finalmente reúnes la fuerza para marcharte? No hablo de lo que te muestra con lágrimas falsas o súplicas teatrales. Hablo de lo que sucede en su interior cuando comprende que esta vez no hay vuelta atrás, que tu decisión es firme y que perdió el control sobre vos. Lo que voy a compartirte hoy te dará una nueva perspectiva sobre su comportamiento después de ese paso valiente que cambia todo, dejarlo atrás. Porque resulta que lo que él experimenta internamente es tan devastador, tan aterrador para su psique, que explica perfectamente por qué reacciona de las maneras más extremas e impredecibles que has visto. Durante años te han hecho creer que tu partida lo lastima, porque te ama profundamente. Te han convencido de que sus reacciones desesperadas son prueba de lo importante que eres para él. La realidad detrás de todo esto es mucho más oscura y compleja de lo que solemos imaginar. Y si este contenido te está ayudando a abrir los ojos y a comprender lo que realmente pasa en una relación con un narcisista, te invito a apoyar este espacio, dale like y suscríbete al canal. Ese simple gesto no solo me impulsa a seguir creando, también me permite seguir compartiendo contigo estas herramientas que pueden transformar tu vida. 1. El choque inicial. Cuando su realidad se desploma. Imagínate que has vivido toda tu vida en una obra de teatro donde tú eres el protagonista indiscutible. Donde cada persona que te rodea es simplemente un actor secundario cuyo único propósito es hacer que tu personaje brille. Ahora imagínate que de repente, sin aviso, la actriz principal abandona el escenario en medio de la función. No solo se va, sino que se quita el vestuario, arroja el guión al suelo y camina hacia la salida sin mirar atrás. Eso es exactamente lo que sucede en la mente de un narcisista cuando decides irte de verdad. Pero aquí viene lo que la mayoría de las mujeres no entienden. Su shock inicial no es dolor por perderte. Lo que siente es un pánico desbordante, porque su mundo fabricado se derrumba como un castillo de arena bajo la marea. Mientras estuvieron juntos, él construyó en su mente una imagen tuya hecha a su medida, la mujer que lo necesitaba, que dependía de él, que jamás podría sostenerse sin su supuesta fuerza y presencia dominante. Ahora, al ver que esa ilusión se rompe, su control se desvanece. En su realidad distorsionada, tú eras tan afortunada de tenerlo que la idea de que pudieras elegir dejarlo era literalmente inconcebible. Entonces, cuando finalmente das el paso y te vas, algo se rompe en su sistema operativo mental. Es como si una computadora intentara procesar información que contradice completamente su programación básica. ¿Cómo es posible que alguien que la había categorizado como dependiente y necesitada, de repente se comporte como alguien completamente independiente y empoderada? Pero espera, porque aquí es donde esto se pone realmente fascinante desde el punto de vista psicológico. Su cerebro entra en lo que podríamos llamar modo de negación defensiva. Durante los primeros días o incluso semanas después de tu partida, él literalmente no puede procesar que tu decisión sea real y definitiva. Su mente busca desesperadamente explicaciones alternativas que no amenacen su autoimagen grandiosa. Está pasando por una fase, se dice a sí mismo. Alguien la está influenciando negativamente contra mí, está siendo dramática para llamar mi atención, va a darse cuenta de lo que perdió y va a volver corriendo. Cada una de estas explicaciones le permite mantener intacta la ilusión de que él sigue siendo irresistible e indispensable en tu vida. Lo que realmente lo aterroriza en este momento no es la pérdida de tu amor, es la pérdida de control sobre la narrativa. Porque si tú realmente puedes irte y no volver, si realmente puedes ser feliz sin él, entonces toda la historia que se ha contado a sí mismo sobre quién es y cuán valioso es, se desmorona instantáneamente. Y aquí viene lo más inquietante. Mientras vos empezás a sentir alivio por haber escapado de su toxicidad, él comienza a experimentar algo muy parecido a lo que te hacía vivir con sus silencios punitivos, pero multiplicado por 1000. La gran diferencia es que tu ausencia no es una estrategia ni un castigo momentáneo, es real, es definitiva. Esa verdad es la que transforma su sorpresa inicial en el primer efecto dominó de una caída psicológica que termina devorándolo por dentro. 2. La lucha desesperada por reescribir la narrativa. Aquí es donde su mente narcisista entra en modo de supervivencia total. Porque aceptar que tú simplemente decidiste irte porque no eras feliz con él, sería admitir algo que su ego jamás puede tolerar. Que él no es perfecto, que su comportamiento tenía consecuencias reales, que tal vez,
solo tal vez, él era el problema en la relación. Entonces, comienza la operación de reescritura más elaborada que vas a presenciar en tu vida. De pronto, se convierte en el narrador más creativo de su propia historia, reescribiendo cada recuerdo, cada discusión y cada herida para inventar una versión conveniente, donde él aparece como el héroe incomprendido y vos como la culpable desagradecida. ¿Recordás esas peleas en las que te gritaba hasta hacerte llorar? En su relato, ahora son charlas intensas, supuestamente destinadas a ayudarte a crecer. ¿Recordás cuando te hacía sentir pequeña e insignificante? En su nueva versión, eso era, según él, un intento de motivarte para que fueras mejor. Pero aquí viene la parte verdaderamente perturbadora. Él no está mintiendo conscientemente cuando crea estas versiones distorsionadas. Su cerebro literalmente está reescribiendo la historia en tiempo real para proteger su autoimagen grandiosa. Es como si tuviera un editor interno trabajando las 24 horas del día, borrando cualquier evidencia de que él pudiera haber sido menos que perfecto. Y esto no se queda solo en su mente. Oh no, esto se convierte en una campaña de relaciones públicas a gran escala. De repente empiezas a escuchar por parte de amigos mutuos versiones completamente distorsionadas de por qué la relación terminó. Según él, tú eras inestable emocionalmente, imposible de complacer, una persona que no sabía valorar el amor verdadero. Pero espera, porque hay algo aún más siniestro en esta reescritura de la historia. Él no solo está tratando de convencer a otros de su versión, está tratando desesperadamente de convencerte a ti también. Por eso empiezan a llegar esos mensajes aparentemente reflexivos donde él analiza la relación desde su perspectiva distorsionada. He estado pensando en nosotros, te dice, y me he dado cuenta de que tal vez yo te amaba demasiado, tal vez fui demasiado bueno contigo y eso te confundió. ¿Ves lo que está haciendo? Está tomando su comportamiento tóxico y convirtiéndolo en una virtud extrema. Su control se vuelve protección. Su manipulación se vuelve amor intenso. Su crueldad emocional se vuelve honestidad brutal. Esta reescritura narrativa cumple múltiples propósitos psicológicos para él. Primero, le permite mantener intacta su autoimagen grandiosa. Segundo, le da una sensación de control sobre una situación donde se siente completamente impotente. Y tercero, le proporciona munición para intentar hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Porque aquí está la verdad que él está tratando desesperadamente de evitar. Si tu versión de los hechos es la correcta, si realmente te fuiste porque él era tóxico y manipulador, entonces toda su identidad se desmorona. Tendría que enfrentar el hecho de que no es el hombre extraordinario que se ha convencido de ser, sino alguien cuyo comportamiento era tan dañino que empujó a la persona más cercana a él a huir en busca de paz. Esta lucha por reescribir la narrativa es tan intensa, tan desesperada, que él puede pasar meses, incluso años, perfeccionando esta versión alternativa de los hechos. Y lo más escalofriante es que cuanto más cuenta esta historia distorsionada, más empieza a creerla él mismo. Su mente se convierte en una máquina de lavado de realidad que funciona sin parar. 3. La furia que nace de la pérdida de control. Y ahora llegamos al territorio más peligroso de la psique narcisista. Esa furia primitiva, visceral, que surge cuando se dan cuenta de que realmente han perdido todo control sobre ti. Esta no es la rabia que tú conocías durante la relación, esa ira calculada que él usaba como herramienta de manipulación. Esta es algo completamente diferente, algo mucho más profundo y aterrador. Esta furia nace de un lugar que la mayoría de las personas no pueden entender, porque requiere una mentalidad que afortunadamente la mayoría no tenemos. Para él, tú no eras una persona independiente con tus propios deseos, necesidades y derecho a la felicidad. Eras una extensión de su ego, una posesión emocional, una parte de su identidad construida. Cuando tú decides irte, no solo estás terminando una relación. Desde su perspectiva distorsionada, te estás robando una parte del mismo. Es como si alguien llegara y arrancara uno de sus brazos sin su permiso. La sensación de traición que experimenta es absoluta porque en su mente narcisista, tú no tenías derecho a tomar esa decisión sin su aprobación. Pero hay algo aún más perturbador detrás de esta furia. Él sabe, en algún nivel profundo de su conciencia, que si tú pudiste irte y ser feliz sin él, entonces otras personas también pueden hacerlo.
Tu partida no solo amenaza su ego en relación contigo, amenaza todo su sistema de creencias sobre su poder e influencia sobre otros. Por eso esta rabia tiene una cualidad tan desesperada y errática. Un día puede intentar hacerte sentir culpable por abandonarlo, al siguiente puede atacarte con una crueldad que nunca habías visto antes y después puede cambiar completamente y suplicarte que regreses. Esta inconsistencia no es estrategia, es pánico puro manifestándose de todas las formas posibles. Y aquí viene lo que realmente alimenta su furia, la envidia. Sí, el narcisista que parecía tan seguro de sí mismo, tan superior a ti en todos los aspectos, ahora te envidia profundamente. Te envidia porque tienes algo que él jamás podrá tener, la capacidad de vivir auténticamente, de tomar decisiones basadas en tu bienestar real, de amar y ser amada de manera genuina. Mientras él está atrapado en la prisión de su falso yo, constantemente actuando un personaje que cree que los demás quieren ver, tú has demostrado que puedes simplemente ser tú misma y elegir tu propia felicidad. Esta libertad que tú tienes es exactamente lo que él más desea y lo que más lo aterroriza al mismo tiempo. Por eso sus ataques se vuelven tan personales, tan crueles, tan dirigidos a destrozar tu autoestima. No está tratando de recuperarte con esos ataques, está tratando de destruir esa parte de ti que le demuestra todo lo que él no puede ser. Si puede hacerte sentir tan mal contigo misma como él se siente consigo mismo, entonces la diferencia entre ustedes desaparece y él puede volver a sentirse superior. Esta furia también explica por qué puede volverse tan obsesivo con tu vida después de la separación. Revisar tus redes sociales compulsivamente, preguntar a otros sobre ti, aparecer en lugares donde sabe que podrías estar. No es amor, es una necesidad desesperada de mantener algún tipo de conexión con la persona que le demostró que su poder no era tan absoluto como él creía. Lo más escalofriante de esta etapa es que su furia puede persistir durante años, porque cada vez que te ve feliz, cada vez que te ve floreciendo sin él, es una bofetada directa a su ego que le recuerda que él no era indispensable en tu vida. Y para alguien cuya identidad completa depende de sentirse indispensable para otros, esa realidad es literalmente insoportable. 4. El pánico de enfrentar su verdadero yo. Después de que la furia se agota, después de que todas sus tácticas de reescritura narrativa fallan, llega el momento más aterrador en la vida de un narcisista, quedarse completamente solo consigo mismo. Es en este momento cuando su mundo interno se convierte en un lugar desolado y aterrador. Ahí entendés por qué han construido tantas máscaras y defensas, todo era para no llegar a este punto. Porque la verdad más cruda sobre los narcisistas es esta: debajo de la grandiosidad, de la arrogancia y de esa obsesión por controlar, existe un vacío inmenso, doloroso y aterrador al que han dedicado toda su vida a huirle. Tu partida los obliga, por primera vez, a mirarlo de frente, sin las distracciones ni las excusas que antes los protegían. Ya no pueden perderse en el drama de la relación. Ya no pueden alimentar su ego con tus reacciones emocionales. Ya no pueden usar tu presencia como un espejo que refleje la versión idealizada de sí mismos que necesitan para funcionar. De repente se encuentran cara a cara con preguntas que han evitado toda su vida. ¿Quién soy realmente cuando no hay nadie más validando mi existencia? ¿Qué valor tengo como persona si no puedo controlar las emociones de otros? ¿Qué queda de mí cuando quito todas las máscaras que he estado usando? Y estas preguntas los aterrorizan porque intuyen que las respuestas van a ser devastadoras. Porque en el fondo, muy en el fondo de su ser, saben que han construido toda su identidad sobre cimientos falsos. Saben que la persona que le muestran al mundo no es real. Saben que su grandiosidad es una performance desesperada para ocultar una sensación interna de insignificancia. Pero aquí viene lo que realmente los enloquece durante esta etapa. Se dan cuenta de que tú los viste. Que a pesar de todas sus actuaciones, a pesar de todo su esfuerzo por impresionarte y controlarte, en algún momento durante la relación, tú viste a través de su fachada. Y no solo los viste, sino que decidiste que lo que viste no era digno de tu amor. Esta realización es como un veneno que se extiende por todo su sistema emocional. Porque si tú, que estuviste tan cerca de ellos, que compartiste su cama, que conociste sus secretos más íntimos, decidiste que no valían la pena el dolor que causaban, entonces tal vez toda esa grandiosidad de la que se han convencido es solo una ilusión desesperada. Por eso durante esta etapa pueden volverse tan autodestructivos.
Pueden empezar a beber más, a comportarse de maneras cada vez más errático, a hacer elecciones que sabotean activamente su propia vida. No lo están haciendo conscientemente, pero hay una parte de ellos que está tratando de castigarse por haber sido descubiertos en su falsedad. También explica por qué pueden volverse obsesivos, tratando de demostrar su valor después de que te vas. De repente, se convierten en la versión más exagerada de sí mismos que jamás has visto. Publican constantemente en redes sociales sobre lo exitosos que son, lo felices que están, lo llena de aventuras que está su nueva vida. Pero toda esta performance desesperada es evidencia de su pánico interno. Porque si realmente estuvieran bien, si realmente hubieran superado tu partida, no necesitarían gritarle al mundo constantemente lo increíbles que son. Una persona genuinamente en paz no necesita una campaña publicitaria constante de su propia felicidad. Lo más trágico de esta etapa es que este podría ser el momento donde finalmente enfrentan su realidad y comienzan un proceso genuino de cambio. Pero la mayoría de los narcisistas no pueden tolerar este nivel de autoexamen. En lugar de usar esta crisis como una oportunidad de crecimiento, la mayoría huye hacia la siguiente víctima, hacia la siguiente relación que les permita volver a evitar mirarse en el espejo de su propia alma. 5. ¿Por qué tu partida destruye su identidad completa? Y aquí llegamos al corazón de por qué tu decisión de irte representa la amenaza más existencial que un narcisista puede enfrentar. No es solo que hayas terminado una relación. Has destruido activamente la arquitectura completa sobre la cual han construido su sentido de sí mismos. Y la magnitud de esta destrucción es tan absoluta que explica por qué reaccionan de maneras que parecen completamente desproporcionadas. Para entender esto completamente, necesitas comprender algo fundamental sobre cómo funciona la identidad narcisista. Mientras que una persona emocionalmente sana construye su autoestima desde adentro hacia afuera, basándose en sus valores, sus logros genuinos, su capacidad de amar y ser amada auténticamente, el narcisista construye su identidad desde afuera hacia adentro. Su sentido de valor personal depende completamente de cómo otros reaccionan hacia ellos. Son como una casa construida enteramente sobre pilotes, y cada relación que tienen es uno de esos pilotes que mantiene toda la estructura en pie. Cuando tú te vas, no solo estás removiendo un pilote, estás removiendo uno de los pilotes de carga, uno de los que soportaba el peso más crítico de toda la construcción. Pero hay algo aún más devastador en tu partida específica. Durante el tiempo que estuvieron juntos, tú te convertiste en su testigo principal. Eras la persona que más de cerca había observado su performance diaria, la que había validado su importancia, la que había confirmado que su versión de la realidad era cierta. En cierto sentido, te habías convertido en el espejo más importante que tenían para verse a sí mismos. Cuando ese espejo se rompe, cuando tú ya no estás ahí para reflejar su grandiosidad imaginaria, se enfrentan a algo que va más allá del rechazo personal. Se enfrentan a la posibilidad de que toda su vida haya sido una mentira elaborada que solo funcionaba cuando tenían audiencia. Y aquí está la parte más aterradora para ellos. Si tú pudiste ver a través de su actuación y decidir que no era suficiente, eso significa que otros también pueden hacerlo. Tu partida no solo amenaza su relación contigo, amenaza su capacidad de manipular relaciones futuras. Porque ahora existe evidencia viviente de que alguien puede conocerlos íntimamente y, aún así, elegir alejarse. Esta realización crea lo que podríamos llamar una crisis de autenticidad inversa. Mientras que las personas normales atraviesan crisis preguntándose si están siendo suficientemente auténticas, ellos atraviesan una crisis preguntándose si su falta de autenticidad ha sido descubierta. La diferencia es crucial porque significa que, incluso en su momento de mayor vulnerabilidad, siguen enfocándose en la performance más que en la verdad. Por eso, pueden volverse tan vengativos durante esta etapa. No están tratando de recuperarte. Están tratando de destruir la evidencia de su fracaso. Si pueden hacerte sentir miserable, si pueden sabotear tu nueva felicidad, si pueden demostrarse a sí mismos que siguen teniendo poder sobre tu bienestar emocional, entonces pueden reconstruir la ilusión de que su identidad sigue intacta. Pero hay una ironía cruel en todo esto. Mientras más desesperadamente tratan de reconstruir su imagen después de tu partida, más evidente se hace para todos los demás lo frágil que era esa imagen, desde el principio. Sus intentos de demostrar que están bien se convierten en la prueba más clara de lo devastados que realmente están.
La verdad final es que tu decisión de irte representa algo que ellos nunca podrán perdonar realmente. Les demostraste que una vida sin ellos no solo es posible, sino preferible. Y para alguien cuya identidad completa depende de ser indispensable para otros. Esa demostración es literalmente la muerte de todo lo que creían ser. Conclusión. Entender lo que realmente pasa en su mente cuando decides irte, no es para que sientas lástima por él. Es para que entiendas que su dolor no viene del amor, viene del ego herido. Su desesperación no es por perderte a ti, es por perder el control sobre ti. Tu partida no fue un acto de crueldad, fue un acto de necesidad. No fue egoísmo, fue autoprotección. Y cada día que elegís tu paz por encima de su caos, cada instante en que priorizas tu bienestar, estás reafirmando la decisión más valiente de tu vida. Escríbeme en los comentarios, me elegí a mí. Mi paz vale más que su drama. Y si este mensaje resonó con vos, suscríbete a mi canal Libérate del Narcisista y activa la campanita para seguir recibiendo herramientas que te ayuden a sanar y recuperar tu poder.